Carta, la semana antepasada, ¿verdad? Hablamos sobre un músculo muy pequeño, ¿verdad? Que es la lengua, ¿verdad? Pero que hace un daño increíble. De hecho, el apóstol, ¿verdad? Lo compara como ese fuego pequeño que es capaz de incendiar un bosque completo, ¿verdad? Incluso lo pone también como, yo veía un gran barco, ¿verdad? Esta semana lo que hice fue puro un gran barcote grandísimo. Yo decía, haciendo un poco de reflexión a esto, decía, wow, y pensar que el timón es así chiquitico, ¿no? Pero como, y nos sorprendimos porque en una parte vimos a un barco, un de esos gigantescos. El hombre hizo un three-point turn. Yo le decía a Juliana, este hombre hizo un three-point turn ese, y se fue en retroceso para atrás. Yo decía, imagínate tú. Yo le decía a Benny, wow, qué increíble, ¿no? Y tú todavía que estás ahí viendo con la van como echa para atrás, este hombre agarra un barcozón de ese tamaño, ¿verdad? Y se va en retroceso. Y así es. Una cosita pequeña puede manejar algo y puede crear algo tan grande. Esa es la lengua, eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? Santiago llamando un poco la atención a estos hombres, ¿verdad? Que pues se autoproclaman o autollaman maestros, ¿no? Y le dice, tengan mucho cuidado, no se hagan ustedes mismos maestros, porque ustedes pues recibirán mayor condenación, ¿no? Y ahí le da, ¿verdad? Y les habla sobre la lengua, ¿no? Como ustedes que se están queriendo hacer maestros, ¿verdad? Ustedes que se están haciendo llamar sabios, tengan cuidado, refrenen la lengua, cuidado con lo que enseñan, cuidado con lo que dicen, porque, ¿verdad? Lo que yo dije en hace un momento, la responsabilidad de nosotros pararnos aquí es que podemos cambiar una vida para bien o una vida para mal. Depende de lo que yo diga hoy, ¿verdad? Ustedes pueden pues tomar una decisión importante en su vida. Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago, ¿verdad? Y eso es lo que habla en todos los versículos hasta el 12. Y en el 13 al 18, ¿verdad? Salta, ¿verdad? Y continúa dentro del contexto dándole el mensaje a estos hombres, ¿verdad? Pero ahora habla sobre la sabiduría, ¿ok? Sobre la sabiduría. Y voy a leer la porción, estos versículos, y oramos, ¿amén? Dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Amén? Vamos a orar. Amado Dios, bendito Padre, Señor y Salvador, te damos gracias, Padre amado, por habernos traído, Señor, en esta tarde a reunirnos, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias, Padre amado, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, en esta semana, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que nos diste y por lo que nos quitaste, mi Dios amado. Padre, te pedimos que en esta hora, Señor, sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos, mostrándonos, Señor, lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, que seas tú, Señor, ministrando nuestras mentes, Señor. Padre, te pedimos que sea tu palabra prosperada, Señor, en cada una de nuestras vidas, mi Dios amado, Señor. Padre, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Santiago continúa, ¿verdad? Es una continuación de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Continúa diciendo a estos hombres, haciéndole una pregunta, como una especie de pregunta retórica, ¿no? Es como, le dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una buena pregunta, ¿verdad? Le dice, muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre y humildad, ¿verdad? Vemos que Santiago nos está mostrando aquí, en todo lo que hemos visto, que esto es una carta enviada a una iglesia donde hay problemas, ¿verdad?
Eso creo que ocurre en todas las iglesias del mundo, ¿verdad? Desde hace 3.000 años hasta ahora. Le está mandando esta carta porque hay problemas, contiendas, celos, envidias, ¿verdad? Y eso ocurre en las iglesias, en todas. No queramos pensar que solamente, ¿verdad? En la iglesia primitiva del primer siglo, ¿verdad? Todo era santo, todo era perfecto, ¿verdad? No, también ellos estaban atravesando por una serie de situaciones, y es por eso, ¿verdad?, que Santiago nombra, ¿verdad?, esta problemática en esta parte. En el versículo 1, ¿verdad? El versículo 13 dice: ¿quién es sabio? Sabio viene de la palabra griega sophos, y es un término técnico utilizado por los judíos de aquella época para hacer referencia a rabinos, maestros. ¿Okay? ¿Quién es sabio? Se está refiriendo a quién de ustedes es maestro, rabinos, ¿verdad? Y entendidos entre vosotros. Ese realmente es lo que le está diciendo, ¿no? La sabiduría muchas veces la confundimos con inteligencia. A veces decimos: oye, esta persona, mira, muy sabia, ¿no? Mira cómo vive, mira cómo se maneja, cómo se conduce. Pero la Biblia a nosotros nos enseña que la sabiduría es una cosa y la inteligencia es otra. Son dos cosas completamente diferentes. Tú puedes ser una persona sumamente inteligente, pero tomas unas decisiones muy poco sabias. Y puedes ser una persona muy sabia, pero no eres tan inteligente, ¿no? Y eso tenemos que nosotros tenerlo bien claro. La sabiduría que nos habla, ¿verdad?, de ser sabio, debe mostrar también una buena conducta. Si tú eres un sabio entendido, ¿verdad?, tú tienes que mostrarme a mí, o tú tienes que mostrarle a la sociedad, ¿verdad?, una buena conducta. Tienes que dar buen testimonio. Eso es lo que está diciendo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues entonces muestre por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y eso es lo que está hablando, de lo que hemos venido hablando de hace 4 semanas, creo que comenzamos nosotros con Santiago. Y es sobre ser cristianos íntegros. Si tú dices que eres sabio, si tú dices que eres maestro, si tú das ¿verdad?, te paras a predicar la palabra del Señor, pues entonces que tenga, ¿verdad?, congruencia tu vida con lo que dice. Seas una persona íntegra. Por eso es que dice: muéstrese por buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si una persona se considera a sí mismo como sabio o entendido, debe mostrarlo en su vida cotidiana. Así de simple, ¿no? Es así de sencillo. Tú eres una persona, ¿verdad?, que eres un maestro, pastor, lo que quieras que sea, pues tú tienes que dar testimonio de lo que tú estás diciendo. Y eso sí se lo tienes que mostrar a la iglesia. Si no, ¿verdad?, entonces tú no eres un maestro. Entonces tú eres un falso maestro. Tú eres un falso líder, ¿no? Porque no hay congruencia en lo que tú estás haciendo y con lo que estás diciendo. Y de eso está lleno, ¿verdad?, muchos lugares. Vemos vidas, personas, ¿verdad?, que tienen una doble vida, ¿no? Y lamentablemente, pues, eso también pasaba en aquella época. No nada más pasa ahora. Eso pasaba también en aquella época. Tenemos que definir también aquí, ¿verdad?, lo que es una sabia mansedumbre. Tenemos que definir qué es mansedumbre y qué es mansedumbre bíblicamente. Mansedumbre simplemente es humildad, ¿ok? Humildad. Pues tengo aquí, ¿verdad?, manso. ¿Cuántas personas han escuchado? Yo soy una. Muchos hemos escuchado aquí: yo soy manso pero no menso, ¿verdad? Creo que todos hemos escuchado eso. Y a veces entendemos la mansedumbre como debilidad, la mansedumbre como flaqueza, ¿no? Como que me dejo dominar, ¿no? Y yo no me dejo dominar, ¿no? Entonces yo no manso pero no menso. Sin embargo, la mansedumbre me habla a mí de humildad. Una persona mansa, una persona que no es mansa, hace obras para llamar la atención. Es una persona que no es mansa, que todo lo que busca es méritos propios, no es humilde.
¿verdad? Siempre está hablando y siempre está haciéndose llamar y, ¿verdad? Busca lo suyo y ser yo, ¿no? Ser la persona, como quien dice, el de la foto, ¿no? ¿Cómo? El protagonista, ¿no? Mas, sin embargo, tenemos un ejemplo bastante claro, es Moisés. Moisés en ningún momento tomó el papel de protagonismo. Y déjeme decirle algo, Moisés no entra a la tierra prometida justo porque en algún momento quiso tomar el papel de protagonista de la historia, y eso le costó a él no entrar en la tierra prometida. Entonces, cuando queremos tomar nosotros, ¿verdad?, el papel principal, eso nos está hablando que no estamos siendo mansos, no estamos siendo humildes. Entendamos que la palabra mansedumbre es humildad. Yo busqué aquí, ¿verdad?, en el griego, y la palabra mansedumbre es prautes. Y prautes en el griego quiere decir dulzura, apacible o humilde. O sea, una persona mansa tiene que ser una persona que se conduzca de una manera dulce, apacible y humilde. No me está hablando de flaquezas, no me está hablando de debilidades, no me está hablando de que yo soy más, no me quieras ver cara de tonto. No está hablando de eso, está hablando de dulzura, apacible y humildad. No denota en ningún momento debilidad, flaqueza o resignación. Donald Bordis dice eso, dice una persona que no, mansedumbre, ¿verdad?, no denota debilidad o resignación, es una actitud activa de acepción deliberada. El Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, hay una bienaventuranza, ¿verdad?, que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué dice? Consolación. Entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad?, habla de mansedumbre, y el que es manso recibirá consolación. El Salmo 37, yo quiero que leamos el Salmo 37, nos habla a nosotros, ¿verdad?, también de esto. El Salmo 37, ese famoso salmo que muchos se lo dicen a otros: no te impacientes de causa de los malignos, porque como hierba serán pronto cortados. Pero eso no se trata. Salmo 37, versículo 8 en adelante, habla y dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Una persona que no es mansa se constituye bíblicamente malo. Hace lo malo. Una persona que hace lo malo es una persona que no es mansa. Es jactanciosa, orgullosa, se deleita de él, de lo que hace él, es un yoísta. Una persona que es mansa, ¿verdad?, no, ya sabemos que no habla de debilidad, habla de una persona dulce, humilde, apacible, ¿verdad? Tiene ese don, ese regalo, ¿verdad?, de poder lidiar con situaciones sin él llevarse el título, ¿verdad?, poder dar una palabra dulce en algún momento. No busca rencilla, no busca pelea, no busca satisfacerse a sí mismo, ¿verdad?, sino que busca, concilia, paz, armonía, ¿verdad? Eso es lo que es una persona mansa. Ser manso es reconocer que Dios es Dios y no yo. Tiene que ver con quién soy en mi interior y lo que tengo en mi corazón. El mismo Santiago nos trajo, ¿verdad?, el ejemplo del caballo, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 3. Dice: aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y digamos así todo su cuerpo. ¿Qué hacemos? Amansamos al caballo.
¿verdad? Es amansar al caballo. Cuando vemos un caballo manso, ¿qué decimos? Qué dulce es, ¿verdad? Y vemos un caballo dulce, un caballo con el cual tú puedes, ¿verdad?, estar, y eso es manso. No quiere decir, ¿verdad?, que tú vas ahí, le vas a dar un golpe al caballo, el caballo no te va a reaccionar. No está hablando de eso. Y pongo ese ejemplo y lo dejo bien claro para que todos estemos de verdad muy claros de que mansedumbre no habla de debilidad, habla de humildad, aceptar, ¿verdad?, que no soy yo el que tiene la última palabra, sino que es Dios. Un comentarista puso: Moisés es llamado el hombre más manso, no porque era tonto, no porque se dejaba amedrentar por los demás, no porque le bajaba la cabeza a otros, era porque en las pruebas más difíciles se sometía a Dios y lo vemos confiando en Él. Eso es mansedumbre. Confiar en Dios y en el momento más difícil someternos a Él. Eso es mansedumbre. Y necesitamos tener eso claro. Necesitamos tener muy claro la definición de mansedumbre para poder entender esto, ¿verdad? Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues entonces, si tú dices que eres sabio, si tú dices que eres un maestro, una persona capaz, ¿verdad?, de compartir la palabra de Dios, llevar palabra de vida, ¿verdad?, y eres una persona que pues lleva, ¿verdad?, una palabra de aliento a otros, y que habla, ¿verdad?, de la rectitud de la Biblia, de lo que la ley o la palabra del Señor pues quiere que hagamos en nuestra vida, pues entonces demuéstralo tú primero, ¿verdad? Demuéstralo, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Pero dice, dice, por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre, o sea, en humildad, no siendo jactanciosos, sino en humildad. Yo me imagino que a lo mejor, tú sabes, yo he visto rabinos aquí, esto, ¿verdad? Hemos visto quizás a lo mejor líderes de iglesia que llegan, ellos son los sabrosos, ¿verdad? Y lo vemos que son como el, wow, y todo se centra ahí, los ojos se centran ahí. Yo pienso que a lo mejor ellos no han estudiado el libro de Santiago, y mucho menos el capítulo 3, de versículo 13 en adelante. Tienes que ser humilde. Humilde. Mi hermano, la humildad no habla de que sí habla muy humilde, muy bonito. Eso no habla de eso. No habla de la dulzura, no es que, ay, es que él habla muy bonito. Yo conozco personas que hablan muy bonito, pero cuidado. Hablando, ¿verdad?, de someterse a Dios, temor de Dios, respeto a Dios, ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Mansedumbre. Eso es, de eso se trata. ¿Sabes? Todo lo que aguantó Moisés en el desierto, ¿sabes? Todo lo que aguantó Moisés, lo que le hicieron, que hablaran, murmuraran, se quejaran, ¿verdad? Mas sin embargo, yo escuché a un pastor una vez que dijo algo muy gracioso. Dijo, yo creo que Moisés tenía la nariz así como de boxeador, de tantas veces que pegó la cara, el rostro al piso, ¿no? Porque ese hombre se la pasaba poniendo el rostro al piso, porque casi que a diario pecaba el pueblo de Israel, ¿no? Pero él siempre iba ante la adversidad, ante el problema, él no iba y actuaba. ¿Cuántas veces yo mismo estudiando Éxodo, Número, Deuteronomio, cada vez que vemos que el Señor le dice, Moisés, apártate que voy a destruir este pueblo, yo mismo digo, sí, si yo hubiese sido Moisés, yo le digo, ok, dale, Señor, ¿no? Porque llega un momento que tú dices, mas sin embargo Moisés intervino. Mas sin embargo vemos a un Moisés diciendo, no, Señor, rae de mí el libro de la vida mi nombre, Señor, pero no a ellos. De eso se trata. De eso se trata. No entrar en contienda, no entrar en problemas, sino que simplemente ir, Señor, postrarse, ¿verdad? Y dejar que sea el Señor el que obre en nuestras vidas. De eso se trata. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Y continúa en el versículo 14, dice, pero si tienes celos amargos
y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Hermano, si tú eres una persona que eres líder de una iglesia, eres pastor de una iglesia, maestro de una iglesia, estás enseñando en una iglesia, ¿verdad? No puedes entonces tener en tu corazón celos amargos. No puedes tener un corazón contencioso. No puedes jactarte, no puedes ser orgulloso, no puedes ser mentiroso. Eso es lo que dice. David Guzik dice: celos amargos y contención es lo opuesto a la sabia mansedumbre, según lo que dice el verso 13. Estas palabras en realidad se refieren a alguien que tiene una actitud crítica, contenciosa y provocadora. Entonces tú no puedes, ¿verdad?, tener un ministerio cuando en tu corazón lo que hay es celos amargos, y hemos probado cosas amargas, ¿verdad? Celos amargos, y sabemos que lo amargo, ¿verdad?, es malo, ¿no? Celos amargos, contencioso, un corazón contencioso, ¿verdad? Dice: no os jactéis. Cuando habla de jactarse, habla de orgullo, soberbia. No os jactéis, no mientas, no te mientas, no mientas contra la verdad. No digas ser una cosa y eres otra. La Biblia de las Américas, en esta versión, dice, se lo voy a leer tal cual como dice, desde el versículo 14 al 16 dice: pero si te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también inestabilidad y muchas cosas malas. Eso dice la BLA. Vuelvo y repito: si esa sabiduría, ¿verdad?, te vuelve amargo, celoso, peleador, no te fíes de ella, que eso sería mentira. Esa sabiduría no viene de arriba, sino de la tierra, de tu propio genio y del demonio. Y donde hay envidia y ambición, habrá también allí inestabilidad y muchas cosas malas. Necio aquel el que confía en su propia sabiduría. Cuando tú confías en tu propia sabiduría y no estás confiando en la sabiduría de lo alto, entonces, pues, el destino, ¿no?, así como el final destination, el destino final de eso es inestabilidad y muchas cosas malas. ¿Y a quién se lo está diciendo? Vuelvo y repito, vuelvo atrás, al principio. ¿A quién se lo está diciendo? Maestros, pastores, líderes, personas que están llevando una congregación, pero se están fiando en su propia sabiduría y no están buscando la sabiduría de lo alto. Cuando tú te das cuenta que te estás fiando de tu propia sabiduría, cuando todas las decisiones que tú estás tomando te están llevando a lo malo, a la inestabilidad, a la falta de paz, a la falta de tranquilidad, a la angustia, al estrés, a la amargura, eso no viene de lo alto. Eso no viene de lo alto. Dice, versículo 15: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Voy a leer aquí una porción de un comentarista que se llama John Arnott. John Arnott dice: es importante hablar vida y no muerte. Dice: recuerda el dicho, es mejor encender una pequeña vela que maldecir a las tinieblas. Necesitamos hacer algo para llevar nuestros pensamientos cautivos. Debemos anhelar el cambio. Dice: establezca esto en su corazón. El Espíritu Santo siempre es positivo y Satanás siempre es negativo. Esto al principio me pareció un exceso, dice él, pero después de examinarlo por varias semanas, llegué a la conclusión de que era verdad. Aun cuando Dios nos corrige, siempre es de una manera positiva y con la intención de darnos vida y redención. Así es el corazón de Dios.
todo lo que viene del Señor es positivo, es para el bien, pensamientos de paz y no de mal. Pero todo lo que nos lleva al fracaso, a las contiendas, a las disensiones, a lo malo, a las divisiones, a la inestabilidad, eso no viene de Dios. Y ahí vamos a seguir, porque en el mismo lineamiento continúa, ¿verdad? Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Okay? Necesitamos entender que hay una sabiduría terrenal propia y hay una sabiduría de lo alto. ¿Y qué es la sabiduría de lo alto? Pues el capítulo 1, versículo 17, ya lo leímos, lo estudiamos hace semanas. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Desciende de lo alto. Toda buena dádiva y don perfecto. Aquí no habla de más o menos, no. Toda buena dádiva y todo don perfecto, ese regalo que el Señor nos da, viene de lo alto. Entonces dice, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, porque eso te está trayendo, esa sabiduría te está trayendo contienda, amargura, contención, una cantidad de cosas. Esa sabiduría, la que ustedes están viviendo, dice el versículo 15, es terrenal, animal y diabólica. Wow, suena un poco duro, ¿verdad? Cuando se dice diabólica, dicen, oh, wow, pero son cristianos, ¿no? Como el apóstol Santiago, ¿verdad? Puede decir diabólica a unos cristianos, ¿no? Cuando habla de terrenal, nos habla de carnal, humanidad. Adam Clarke lo define de esta manera: terrenal es tener la vista solo puesta en esta vida, en las cosas del mundo, en lo que se va a podrir, en lo que pues un día lo tenemos y otro día pues quizás a lo mejor viene el banco y nos lo quita, ¿no? Es la gente que está pendiente de eso, ¿verdad? Eso es lo terrenal, ¿okay? De lo humano, poner los ojos en lo humano, en las cosas carnales, ¿no? Hay personas que les cuesta todavía poner los ojos en lo eterno, en lo eterno. No, y eso es a lo que se está refiriendo. Dice terrenal, carnal, el mundo. Y cuando habla de animal, se está refiriendo a lo espiritual. ¿Ustedes sabían que los animales no tienen espíritu? Los animales tienen cuerpo, carne, y tienen alma, sentimiento, ¿verdad? Ellos sienten, padecen, claro que sí, todo eso, pero no tienen espíritu, no tienen el raciocinio que nosotros podemos tener. Ellos no pueden. Yo siempre digo, echando broma, ¿verdad?, que mi perro, nosotros cuando vivíamos en Florida, pues casi como más de 2 años, nosotros nos pasamos todos los sábados haciendo prácticamente vigilia en mi casa, alabando al Señor como hasta las 10 o 12, 1, a veces salimos hasta las 2 de la mañana alabando al Señor, y mi perro Rocco se quedaba ahí. Y yo siempre digo, echando broma, yo digo, ya Rocco está cristianizado, ya él está, ya, ¿no? Ya Rocco está salvo, tanta alabanza que ha escuchado, ¿no? Pero no, sabemos que no, la salvación no es para los animales. Porque los animales al final del camino, ¿verdad?, son animales. Y ellos funcionan, ¿verdad?, como animales. Entonces, Adam Clarke define lo animal. Dice, el animal tiene por objeto las gratificaciones de las pasiones y propensiones animales. Ya. Hasta ahí. El animal va a lo que va. Ya. El animal no, tú te puedes sentar, tomarte un café con un perrito, ¿verdad?, con un caballo, con un león, ¿verdad?, y hablar con ellos, no puede. Entonces, lo animal habla a lo espiritual, ¿verdad?, a la carne. Y cuando habla de diabólica, habla que es demoníaca. Adam Clarke lo define de esta manera, dice, diabólica es la inspiración satánica por demonios mantenidas en el alma por su influencia cuando residían en el interior. Voy a repetir otra vez. Inspiración satánica por demonios mantenidas en el alma por su influencia cuando residían en el interior. Que hay personas que éramos, ¿verdad?, cuando
cuando no teníamos, el Espíritu Santo no moraba en nosotros, ¿verdad? Muchos éramos, ¿verdad? A veces impulsados por influencias demoníacas, sí, claro, definitivamente, ¿verdad? Pero ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no puede morar un demonio? No, definitivamente no puede, ¿verdad? Pero muchas veces nuestras acciones y nuestras conductas son un reflejo de lo que nosotros hicimos y vivimos en el pasado, que todavía están en el alma. Por eso es que a veces se habla de almas enfermas. Hay almas que están enfermas, o la enfermedad del alma, que necesitan todavía ser curadas. Y es que todavía en el alma quedan residuos de acciones, comportamientos que teníamos antes que todavía no hemos sanado. Por lo tanto, cuando somos de alguna manera son sacados o por las circunstancias, pues entonces se revela eso que todavía está allá adentro. Entonces es donde viene, ¿verdad? Donde se revela lo que el mismo apóstol Santiago habla de la concupiscencia. El problema no viene de afuera, el problema viene de aquí adentro. Cuando alguien es tentado o probado, no diga que es tentado o probado por Dios, sino es por su propia concupiscencia. Lo que viene de adentro, lo que todavía tienes arraigado en tu corazón. Y ahí vas a estar, y ahí vas a estar, y ahí vas a estar, y vas a ser probado hasta que tú no sanes ese corazón roto. Entonces, no se puede, ¿verdad?, servir a dos dioses. Como bien lo vimos en el capítulo 3, de una misma fuente no pueden salir dos aguas. No puede salir agua dulce, ¿verdad?, y agua amarga. No puede. Entonces, o le sirves a Dios o le sirves al demonio. Así de simple. Así sencillo. Y lo vamos a seguir viendo más adelante. Eso viene ahorita. No me voy a adelantar. Entonces, la pregunta es, ¿mis acciones qué demuestran? ¿Cómo somos en lo íntimo, en lo privado, en nuestro trabajo, en nuestras acciones, en nuestros comportamientos? ¿Qué demuestran mis acciones? ¿Qué clase de sabiduría demuestran mis acciones? ¿Una espiritual que desciende de lo alto o una terrenal diabólica? No es mis acciones que están demostrando. Eso es lo que dice aquí. Si tú estás aplicando una sabiduría que te está llevando a la contienda, al problema, al fracaso, a peleas, a situaciones, esa sabiduría no viene de Dios. Entonces, ¿de quién viene? Entonces le está diciendo aquí Santiago claramente, esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Así, ¿no? Entonces, ¿qué produce que hagamos estas acciones? Vamos a seguir leyendo. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Yo lo resumí aquí en una sola palabra: caos. Caos. Mi hermano, es fuerte reconocer todo esto, yo lo sé. Créame que cuando yo estaba preparando todo esto, para mí es lo primero, créame, me golpea primero, ¿verdad? Es fuerte cuando nosotros vemos todo esto y cuando lo estudiamos claramente. Como dije, hay palabras suaves, apacibles, pero hay palabras, ¿verdad? Hay un mensaje a veces que son esos mensajes que, como al principio, cuando comencé hoy, dije, hay heridas que las puedes curar simplemente con, y muestro aquí porque tengo una pequeña herida aquí, que me eché alcohol ahí, ¿verdad? Y ya. Pero hay cirugías de trasplante de órganos que también son necesarias. Y a veces la palabra del Señor necesita hacer un trasplante. Y son palabras fuertes. Pero necesitamos saber, reconocer, identificar qué es lo que está saliendo de nuestro corazón. Porque, como todos conocemos, la iglesia, ¿verdad?, es el taller de Dios.
Es el hospital de Dios, ¿verdad? Aquí venimos todos rotos, ¿verdad? Y el Señor viene a restaurar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nosotros queremos estar aquí, escuchar la palabra de Dios, pero que no me toques esa tecla, ¿verdad? Eso a mí no me gusta, eso. No, sí, Señor, confróntame, párame, como dice Santiago, enfrente del espejo, con tu palabra implantada, Señor, y que sea tu palabra, mi Dios, la que me transforme, la que me cambie, la que me haga una persona diferente. Y me paro frente al espejo, ¿verdad? Y digo, esta chaqueta no me queda bien, no me combina, me la cambio. Y la que me puse, no, tengo que cambiarla también. Y tengo que cambiarme los zapatos. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo en el espejo no está bien. No está bien. Y es lo que dice aquí, Santiago capítulo 1, versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente, dice el 24, dice, porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida de cómo era. Te paras en el espejo, te miraste, te fuiste y ya, se te olvidó. Pero nosotros no podemos ser así. Nosotros tenemos que pararnos frente al espejo, que como dice el versículo 21, con la palabra implantada y decir, Señor, yo quiero que tú me cambies. Yo quiero ser cambiado. Así me duela, así. A veces cuando tú dices, mira, me duele una muela, tengo un dolor, pero yo no importa, yo necesito ya estar tranquilo. Y eso es lo que está haciendo el Señor en su palabra, mostrándonos las debilidades, nuestras flaquezas, ¿verdad? Para que podamos cambiarlas. Y de eso se trata todo esto. Entonces necesitamos identificar, ¿verdad?, lo que habla de toda obra perversa, ¿verdad? Y en lo que nosotros estamos haciendo, ¿a quién estamos identificando? ¿Es Cristo quien vive en ti? ¿O quién? ¿No? Eso es importante para que nosotros podamos, y vuelvo y repito, esto, Santiago es un libro, ¿verdad? Una carta que nos ayuda a reflexionar en nuestra vida, para que podamos llegar a ser cristianos de verdad, íntegros, cristianos que de verdad pues salgamos a la calle y que podamos dar testimonio que de verdad es Cristo el que vive en mí. De verdad es Cristo el que vive en mí. Y ahora lo hago como una pregunta, ¿de verdad es Cristo el que vive en mí? ¿Verdad? Es importante que nosotros sepamos eso. Dice, en el versículo 17, dice, pero ya nos mostró lo malo, ¿verdad? Ya nos mostró esa parte dura que a veces no queremos que nos oruguen, que nos toquen, ¿verdad? Esa llaguita ahí, ¿verdad? Pero dice, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, si estamos viviendo aquí, pues entonces ya Santiago nos está diciendo, bueno, mira, no, quédate tranquilo, si estás en esa situación, no te preocupes, ¿verdad? Porque para que lo identifiques mejor y puedas cambiar el rumbo, ¿verdad? Déjame decirte que la sabiduría que viene de lo alto tiene que ser pacífica, tiene que ser amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y ni hipocresía. Eso me lleva a Gálatas capítulo 5 y me habla, ¿verdad?, que un cristiano, el cual es poseedor y ha sido ungido con el Espíritu Santo de Dios, tiene que dar frutos. Y en Gálatas 5, 22, perdón, voy a leer desde el 16, versículo 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Está hablando, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Andad en el Espíritu, no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, ya tú no puedes andar por ahí como tú eras antes. Ya tú no puedes andar por ahí el gallito que más pelea, o el hombre que más esto, o el que más mujeres tiene, el que verdad, no, ya tú no puedes andar por ahí porque se oponen.
Ya el Espíritu Santo, ¿verdad? Tienes que andar como el Espíritu te dice, como dice ahí, como leímos, no satisfagan los deseos de la carne. ¿Y qué es concupiscencia? Cuando definimos concupiscencia, lo definimos, ¿verdad? En Santiago capítulo 1 definimos concupiscencia, es un deseo descontrolado de seguir haciendo lo malo o el pecado. Entonces dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son las obras de la carne? Que es lo que vemos ahorita, ¿no? Lo terrenal, lo animal, lo diabólico. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué dice? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh, pero ya va, espérate. El apóstol Pablo está aquí poniendo a los borrachos, a los idólatras en el mismo... ¿Sí? Sí. Están todos en el mismo nivel. Ahí. Está junto con el fornicario, con el de lascivo, con el de la hechicería, ¿verdad? En todo esto. Ahora dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Cuando hablamos de los frutos del Espíritu, nos habla de tres cosas. Uno, los primeros tres, amor, gozo y paz, nos habla de nuestra relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo debe ser nuestra relación con Dios? Los siguientes tres, que es paciencia, benignidad y bondad, me habla de mi relación con los demás. Y las otras tres, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio, me habla de mi relación conmigo mismo. Entonces eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Santiago en el capítulo 4. Sé, lo tengo claro, que la epístola, la carta de Santiago fue escrita primero que la que escribió Pablo a Gálatas. Yo no sé si Pablo leyó la carta de Santiago, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que la misma palabra del Señor, ¿verdad? Ella misma se define, ¿verdad? Y fueron escritos en años diferentes, mas sin embargo, pues ahí está. Ella misma se define a sí misma. Y eso es, ¿verdad?, parte de lo que es la hermenéutica. Entonces, Pablo y Santiago, ¿verdad?, nos están enseñando y nos están diciendo que hay dos tipos de andar. O andas en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, lo cual es toda obra, ¿verdad?, terrenal, animal y diabólica, o andas en el Espíritu, ¿verdad? Porque como dice aquí, lo leímos en Gálatas, ¿verdad? Dice, es pacífica, amable, benigna, misericordia y da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, seguimos en el capítulo 4, dice, y lo vamos a dejar hasta el versículo 10, ¿verdad? Dice, continúa con una pregunta y ahora vuelve y le hace otra pregunta, ¿verdad? Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿De dónde vienen? Pues de mi vecino, que es el que pone la música a todo volumen, de mi hermano, del otro, ¿verdad? Aquel que cada vez que me ve me tira la punta, la piedra y todo este rollo, ¿verdad? No. Eso quizás a lo mejor podría ser una respuesta nosotros muy humana, ¿verdad? Entender que yo actúo como actúo porque el otro. Es que yo vengo muy tranquilo y viene que pum, y es que yo vengo tranquilo, ¿verdad? El problema me loco fue el otro, ¿verdad? Pero entonces Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros
miembros. Pero que yo pensé que era mi vecino el que me hacía, ¿verdad? Que yo me molestara. No. Dice Santiago, es de tus pasiones las cuales combates en vuestro miembro. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No, sí, Señor, yo pido. A veces pensamos que cuando vivimos este tipo de situaciones es porque estamos recibiendo ataques exteriores. A veces pensamos que cuando estamos pasando por este tipo de cosas es que el enemigo oye, mira la situación que me puso, ¿no? Todos se lo achacamos al diablo. Todo, ¿no? Lo hacemos omnipotente, omnipresente, ¿no? Él está en todas las partes del mundo y el diablo está en todos lados ahí, ¿no? Y esos no son atributos de Satanás. Esos son atributos de nuestro Dios. Dios es omnipresente, pero Satanás no está en todos lados. De eso lo hablamos. Santiago aquí no nos está diciendo que vienen ataques exteriores. Santiago está diciendo que las guerras y los pleitos entre vosotros vienen de adentro, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. No es lo que sale, no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre. De ahí vienen los problemas. El problema viene y emana del corazón que tenemos nosotros. Cuando tenemos un corazón roto, cuando tenemos un corazón que todavía no ha sido sanado, restaurado, un corazón con falta de perdón, con raíz de amargura, con un tanto dolor, créanme, a veces lo logramos controlar por 4, 5, 6 meses, pero cuando vuelven y nos orugan otra vez, volvemos a salir y lo decimos. Y vuelve otra vez a salir eso, porque todavía no hemos sanado nuestro corazón. Y yo soy uno, todos vivimos y estamos en ese proceso de sanar nuestro corazón, pero sigue todavía ahí, siguen todavía situaciones en nuestras vidas que en el momento menos pensado decimos, es que no, era lo que hay en tu corazón que simplemente salió, y es lo que está diciendo. No se crean que las guerras vienen de afuera, vienen de sus pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Busqué en la versión, la Biblia de la lengua sencilla, se llama así, BLS. Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelearse, matarse y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quisieran ustedes. Lo que quisieran ustedes no tienen, porque no se lo piden a Dios. Cuando habla de matar, no está hablando de que vas y le metes un balazo a alguien. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a asesinar a una persona. Ustedes sabían que nosotros podemos matar a una persona con nuestra lengua. Y eso es lo que hace referencia, ¿verdad? En el Sermón del Monte, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, ¿se recuerdan cuando el Señor dice que todo aquel que llame fatuo o necio a su hermano, ¿verdad? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante, dice, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ahora el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, ¿no?, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, a veces esto es una palabra que usamos muy frecuentemente, ¿no? Necio, y de una manera incluso que no le damos ni siquiera importancia, pero eso era un calificativo muy, muy denigrante y que era ofensivo al extremo en aquella época. Llamarle a una persona necia o fatuo
era algo lo peor. Tanto así que el Señor dice, ¿verdad? Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow. Entonces tú no necesariamente tienes que matar a una persona, con solamente enojarte y con tu lengua estás atentando contra quién. ¿Por qué? Porque nosotros somos hechos, como dice Génesis capítulo 1, a imagen y semejanza de Dios. Y es lo que se está refiriendo en contexto aquí. A imagen y semejanza de Dios. Si yo me meto con un hijo hecho a imagen y semejanza de Dios, me estoy metiendo con Dios. Y ahí es donde está el problema. No me estoy metiendo con uno, me estoy metiendo prácticamente con Dios. Y Él es el que sale en defensa. No es que estoy hablando que somos dioses, perdón, no me malinterpreten eso. No estoy diciendo que somos hijos de Dios y somos hechos imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, la importancia de nosotros levantar y abrir nuestra boca y decir algo negativo en contra de mi hermano, eso también es considerado muerte o matar a una persona. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que dice Mateo capítulo 5. Entonces, estamos hablando contra el mismo Dios. Es atentar contra la identidad de un hermano, es una clase de homicidio. A veces culpamos a otros cuando nos enojamos, pero Santiago nos enseña aquí que nos enojamos porque las pasiones batallan en nuestros miembros. Y nos enojamos porque tenemos un corazón roto por una condición de pecado. Tenemos que sanar nuestro corazón. Dice, y continúa diciendo, vamos a Santiago, dice, codiciamos, ¿verdad? Y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No pides a Dios porque todo lo que estamos leyendo aquí en este versículo 2 se trata de lo que yo puedo alcanzar con mis propias fuerzas. Se trata de que yo lo puedo hacer por mí mismo. Cuando dice no pedís, es porque no le estamos pidiendo a Dios, sino que simplemente codiciamos, queremos, envidiamos esto, ¿verdad? Y después yo me voy a alcanzarlo y hago lo que hago y no me importa si le hago daño a alguien, si hablo mal de alguien, si digo algo a alguien, no me interesa, lo que me importa es mi propio objetivo y eso es egoísmo. Eso es actuar en mi humanidad. Eso se llama humanismo. Eso se llama humanismo. Vamos al verso 3 y dice, pide, pero no recibe porque pide mal para gastar en vuestros deleites. La Biblia de las Américas dice así: cuando piden, al no conseguirlo, y cuando piden, no lo consiguen porque piden mal, y no lo consiguen porque lo desean para derrochar y divertirse. Alguien en algún momento me dijo, de hecho ayer estaba hablando con una persona más o menos sobre esto, y decía, Dios te va a suplir a ti tus necesidades, ¿verdad? Como Él lo dice y lo promete. Pero Él no está diciendo de que Él te va a decir que te va a proveer del auto que tú necesitas para ir a trabajar. No te está diciendo que te va a proveer del Audi o del Mercedes-Benz, ¿verdad? O del BMW, y que te metas en una cuenta, en una deuda, ¿verdad? No. Eso es pedir para mi deleite, para mi derroche, para mí, ¿no? Yo te va a proveer a ti de tus necesidades. O sea, a veces decimos que está mal pedir. No está mal pedir, ¿no? O sea, Él mismo dice, pedid y se os dará. Pero ¿quién? Hay que hablar de los contextos. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de una persona que está
siendo puramente humana. Está pensando en todo lo que le pide el Señor es para gastárselo. Yo he visto gente orando, arrodillada, pidiéndole a Dios ganarse la loto, por el amor a Dios. Y veo gente, si yo me ganara la loto, yo hago una iglesia, hago aquello. Pero Dios conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y si Dios a mí no me lo ha dado, créeme que es lo mejor. Porque a veces nos metemos o no sabemos lo que nos estamos metiendo, si de verdad el Señor escuchara lo que nosotros le pedimos. Entonces a veces estamos aquí porque simplemente el Señor eso no es una oración que realmente debía ser, ¿verdad?, concedida. Entonces, hay un comentarista que dice: debemos recordar que el propósito de la oración no es persuadir a un Dios renuente a hacer nuestra voluntad. El propósito de nuestra oración es alinear nuestra voluntad con la suya. Y en asociación con Él, pedirle que cumpla su voluntad en esta tierra. Yo siempre digo, ¿cuánto de lo que estamos aquí nos metemos a Dios en nuestros planes? Eso está mal. Porque no tenemos que meter a Dios en nuestros planes. Tenemos que meternos en los planes de Dios. Señor, si es tu voluntad, como le dije a alguien una vez, si el Señor quiere y necesita que para su ministerio y su obra y su honra tú tengas un Ferrari, créeme que tú vas a tener un Ferrari. Pero si eso va a honrarlo y glorificarlo a Él, no a ti. Si eso es para la honra de Dios y para la gloria de Dios, tú lo vas a tener. Pero si no es para eso, lo vas a tener, pero por tu propia fuerza, tus propios motivos, ¿no? Yo he visto gente que, el Señor me bendijo con un carro, este carro, y a los 3 meses se lo están reposeyendo el carro, pero no tengo cómo pagarlo. Y entonces, ¿qué hacemos? Dejamos en ridículo a Dios. Eso es blasfemarla en nombre de Dios. Porque entonces los desentendidos, los que son del mundo, dicen: oye, pero ese Dios tuyo sí es malo. Te lo dio hace 3 meses y ahora te lo quitó. Yo he escuchado gente decir eso. Yo estaba una vez en una clase y el profesor dijo: aquí había una ateo, dicho por él, y aquí había una muchacha que le pedía a su Dios pasar la clase y la reprobó. Oye, ¿qué Dios tan malo tiene esa muchacha? Ese tenemos que tener cuidado. Charles Spurgeon dice: cuando un hombre ora de forma egoísta, pide a Dios que sea prácticamente su siervo y que satisfaga sus deseos. No, peor que eso, pide que Dios se una a Él al servicio de sus lujurias, pasiones y satisfaga sus deseos, y cree que Dios vendrá y le ayudará a hacerlo. Y cree que Dios vendrá y lo ayudará. Hacer tal cosa es una oración blasfema. Yo he visto personas orando y pidiendo al Señor: Señor, es que yo voy a modificar esta trampita aquí en este papelito para que me den el préstamo o para que me den tal cosa, ponme ahí tu nombre. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso no está bien. Si tú agarras un papel y le pones aquí la tacha, déjame ponerle aquí, porque lo mío está bien, pero yo necesito que Luis, José, el que sea, tenga esto, déjame, yo voy a poner mi nombre aquí y esto mío, pásalo como tuyo y agárralo. Y luego va Luis, que es cristiano, va para la iglesia todos los domingos con un papel falso, ¿verdad?, modificado, y va y pide el préstamo y se lo dan. Y después Luis va y da el testimonio en la iglesia. Estuve orando por una casa y el Señor me la dio y todo el mundo aleluya, gloria a Dios. Digo, wow, qué bendición, mira cómo Dios me bendice, me dio la casa. ¿Está bien eso? A los 6 meses, al año, y viene el banco, se la quita porque no tiene cómo pagarla. Eso no se hace. No podemos llamar nosotros bendición, porque si Dios no quería que tú tuvieses esa casa hoy o ese carro hoy, yo digo que esto es lo único que tengo, 3 transacciones bancarias. Si esto está en la voluntad de Dios, el Señor va a poner en el corazón de esa persona que me va a aprobar el crédito con esas 3 transacciones bancarias. Y si no, gloria a Dios, el Señor entonces no quiso.
Porque entonces, ¿para qué le oramos y le pedimos a un Dios de milagro cuando simplemente, no, es que hay que ayudar a Dios? No, Dios no necesita ayuda. Entonces, oramos y pedimos, pero pedimos mal porque pedimos para nuestro propio deleite, para nuestra propia satisfacción. Y eso es un problema. Y el versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No habla de adúltero. Cuando dice adúlteras, no habla de una relación sexual. Eso no está hablando espiritualmente. Cuando nosotros estudiamos, hemos visto en las escrituras, ¿verdad? Vemos muchas veces a los profetas, Jeremías, Isaías, ¿verdad? Diciendo: oh pueblo adúltero, ¿verdad? Está hablando de una relación a Dios como el esposo, a Cristo como el esposo, y a su iglesia como la esposa, a nosotros como la esposa. Y en el caso de Israel está, ¿verdad? Dios el Padre, Israel el Hijo, ¿verdad? Pero cuando tienes un hijo o una esposa que va y te es infiel con otro, entonces es llamado o llamada adúltera. Está hablando dentro de ese contexto. Cuando tú dices aquí, ¿verdad? Almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú no puedes estar haciendo las cosas del mundo haciéndote llamar cristiano. O alabas al Señor o no alabas al Señor. Eso es lo que dice aquí. Hay una diferencia entre decir que amamos a Dios, pero nuestras acciones dicen lo contrario. El versículo 11 del capítulo 3 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? De eso se trata. De eso se trata. Entonces, le dice adúlteros porque ustedes están adulterando, ustedes están diciendo que son cristianos, son llenos, ungidos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero se deleitan en las cosas del mundo. Van y se deleitan en las cosas del mundo y no me importa si me voy, ¿verdad?, a la piscina ahí con mis amigos y nos echamos una cerveza y estamos ahí, me emborracho y no importa, eso no pasa nada. Yo no estoy haciendo daño a nadie, ¿verdad? O voy y cuando digo mis palabras y mis chistes groseros y todo este cuento, ¿verdad?, soy igualito que los demás, no pasa nada. O estás con Dios o con quién estás. Ese es lo que venimos hablando desde que comenzamos. O estás con Dios, esa sabiduría de la cual dices tener. ¿A quién está dando testimonio? ¿De quién está dando testimonio? ¿De Cristo? Porque yo no estoy diciendo que no subas a la piscina y te sientes ahí con tus amigos. No pasa nada. El apóstol Pablo, capítulo 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 5 en adelante, habla, ¿verdad? Y dice: no se sienten a comer con los adúlteros, con los fornicarios que hay dentro de la iglesia. Yo no estoy hablando de los del mundo, dice el apóstol Pablo, porque si no, entonces tendríamos que salirnos del mundo y no podemos salirnos del mundo. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que no vayamos a una reunión, ¿verdad?, un barbecue, una cosa, una reunión con amigos que son del mundo, no importa, no pasa nada. Pero, ¿cuál es mi comportamiento allá adentro? ¿Soy igualito nomás que ellos? ¿O yo simplemente pues doy testimonio? Yo no tengo que salir, no, yo soy cristiano, no, no. Pero que tus acciones, que tu conducta, que con tu testimonio, los demás digan: oye, ¿qué le pasó? Que a mí una vez ¿quieres una cerveza? Le dije: no. ¿Estás tomando antibióticos? Le dije: no. Es que ya el Señor cambió mi vida. Y no es que no me tome la cerveza, es que simplemente yo no voy a ser uno más de los que están aquí, porque yo tengo que dar testimonio que de verdad Cristo cambió mi vida. No estamos hablando de que si no te puedes tomar una copa de vino, no estamos hablando de eso, te estamos hablando del testimonio que tú estás dando, ¿verdad?, con lo que tú estás. Y eso se trata. No puedes coquetear con el mundo diciendo que eres cristiano. No. Dice entonces, continúo para ya ir terminando, dice:
Cualquiera, ¿verdad? Dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, ¿verdad? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo del mundo. Yo busqué la definición de amistad en el diccionario de la Real Academia Española y dice: afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Mas la Biblia, el Señor Jesucristo nos habla y nos define perfectamente lo que es ser amigo, lo que es amistad. Juan capítulo 15, versículo 13 al 15. Juan 15, de 13 al 15 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya hemos entrado en una confianza, en una relación, en una intimidad. Ahora estamos más cercanos. Ahora yo voy a dar mi vida por ustedes. Por eso yo ahora a ustedes les digo que son mis amigos. Eso es lo que realmente es la definición bíblica de amistad. Proverbios 17:17 nos habla Proverbios 17:17 dice: y en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustias. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amós, el profeta Amós, para que Gianfranco lo busque ahí, 3:3, Amós 3:3, creo que lo vas a conseguir más rápido que yo, aquí lo tengo. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Eso es la definición de Amós de amigos. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Si no tienen una unidad de pensamiento, si realmente no hay una afinidad, no hay una relación, no hay una intimidad. ¿Pueden andar dos juntos así? No. El apóstol Pablo, voy a lo que escribió un comentarista, dice: los amigos son afines. Esto lo escribió un comentarista basándose en Amós 3:3. Dice: los amigos son afines. Un amigo es alguien en quien puedes confiar plenamente. Un amigo es alguien que respetas y que te respeta, no basándose en el mérito, pero sí basándose en una unidad de pensamientos. El apóstol Pablo lo define de esta manera a los romanos, en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es amistad. Amistad es, como lo definió el Señor en Juan capítulo 15, versículo 13. Es aquel que es capaz de dar su vida por un amigo. Eso es amistad. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, porque la amistad tiene que ver con a quién le entrego mi lealtad, mi amor y mi vida. Si le estás entregando tu vida a Dios o le estás entregando tu vida al mundo.
Tener amistad con el mundo, para Dios es considerado una traición. Entonces tenemos que nosotros ver y cuidar. Seguimos en Santiago capítulo 4, dice: ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Ese Espíritu Santo, el cual nosotros hemos sido sellados, el cual el Señor ha puesto en nuestras vidas, porque hay dos tipos de celo: hay celo bueno y celo malo. El celo bueno es aquel que desea y busca y quiere lo mejor, no el celo contencioso, sino hay un celo bueno que es buscar, ¿verdad?, lo mejor. O sea, a veces tú celas, no es por lo malo, tú celas a veces es porque, oye, yo quiero lo mejor, yo quiero lo bueno para esta relación, yo quiero que el fin de esto sea algo bueno, y ese es el celo. Por eso vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que se dice que Dios es un Dios celoso, pero es porque Él desea y anhela el bien para cada uno de nosotros. Ese es el celo del cual habla. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dice, ¿verdad?, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo busqué un poco la definición de resistir, ¿verdad? Y resistir es como cuando tú te pones, ¿verdad?, a resistir el viento, ¿verdad? Y es como que estás de pie, pero estás, ¿verdad?, conteniendo eso. Eso es lo que está hablando, de resistir, ¿verdad? Cuando dice someterse a Dios, dice, no todos están dispuestos a someterse a nadie. Quieren hacer lo que ellos quieren, lo que ellos creen, lo que ellos piensan. Muchas personas dicen, yo no me someto a nadie. Pero nosotros tenemos que someternos a Dios. El mundo fue creado por Dios. Debemos acercarnos a Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No al contrario. Primero es acércate a Dios y luego Dios se acerca a ti. Ese es cómo funciona. Buscamos a Dios, ¿verdad? Y el Señor viene a nosotros. Cuando dice pecadores, habla en griego es armartolos. Y esta definición de armartolos, con H, quiere decir pecador empedernido, cuyo pecado es obvio y notorio. Le está diciendo a este tipo de pecadores, le está diciendo, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando vimos el capítulo 1, ¿verdad? Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Debemos ser constantes en todos nuestros caminos. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa, ¿verdad?, se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Cuando nosotros venimos arrepentidos, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando reconocemos que realmente estamos fallando, estamos haciendo las cosas contrarias a Dios, ¿qué hace el arrepentimiento? El arrepentimiento nos compunge, el arrepentimiento, ¿verdad?, nos lleva al llanto. Por eso dice, afligíos y lamentad, dice, y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Cuando venimos al arrepentimiento, nos reconocemos pecadores, lo que viene es, ¿verdad?, lloramos, ¿verdad? Ya nos sentimos tristes porque nos reconocemos así. Y dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará.
Humillémonos delante del Señor. Si lo reconocemos que estamos pecando, si reconocemos que estamos haciendo las cosas contrarias, si todavía sentimos que nuestro corazón está roto y necesita ser restaurado, humillémonos. Que nuestra risa, ¿verdad?, se convierta en llanto, tristeza. No nos sintamos orgullosos de lo que estamos haciendo. No nos sintamos, ¿verdad?, complacidos porque estamos haciendo las cosas como lo estamos haciendo. Todo lo contrario. Vengamos a Él con un corazón humilde, porque Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Amén. Vamos a ponernos de pies, vamos a orar y vamos a celebrar la Santa Cena hoy. Hermano, si te puede, por favor, sí, de una vez.